Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y al Señor en el día de hoy. Amén. En la escuela dominical, el estudio de la escuela dominical hoy vamos a estar hablando sobre los niños protagonistas en la Biblia. Amén. Hay muchos niños que son protagonistas en la Biblia. Amén. Y yo pienso que deseamos también que nuestros hijos sean protagonistas en este tiempo, amén, en el Señor. ¿Cuántos desean que sus hijos sean protagonistas en el Señor? Yo deseo que mis hijos, hermanos, sean protagonistas, amén. O sea, que tengan un papel histórico en las cosas del Señor, hermano, amén. Que cuando el Señor los reciba en el cielo a mis hijos, le diga, ven buen siervo, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, amén. Muchas veces nosotros nos preocupamos por nosotros de servirle, pero también tenemos que preocupar que nuestros hijos también le sirvan a Dios, hermano, amén. No podemos dejar que nuestros hijos no le sirvan al Señor, que se queden ahí, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amén. Vamos a ver la palabra del Señor, amén, para darle la introducción en Éxodo 2, del 1 al 10, amén. Éxodo 2, del 1 al 10. Gloria a Dios. Cuando lo tenemos, lo leemos, amén. Amén, lo tenemos. Éxodo 2, vamos a leer del 1 al 10, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La palabra de Dios dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio el niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y la llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, Padre amado Dios. Eres santo, poderoso, Señor, y tú estás en medio nuestro, Señor, Padre amado Dios. Tu presencia está con nosotros, Señor, Padre amado Dios, en celestial, Padre. Y es lo más agradable, Señor, Padre amado Dios. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, Padre amado Dios. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor, Padre amado Dios. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, Padre amado Dios, para que nosotros podamos escuchar, Señor, Padre, tu voz, Señor, Padre amado Dios, bendito Rey, y cambiar, Señor, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, Padre, nuestro caminar, Señor, Padre, a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, gloria a Dios. Amén. Dice, el título es Niños protagonistas en la Biblia. Amén. Hubieron muchos niños protagonistas en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Amén. Pero antes, sin dar entendimiento a lo que estamos leyendo en Éxodo 2, que no puede haber un niño protagonista si no hay una madre o un padre que los cría para bien. Amén. Un padre y una madre que los cría para que esos niños verdaderamente puedan ser
siervos y siervas del Señor, que puedan servirle al Señor, que puedan ir conforme al propósito de Dios. Muy hermoso la palabra que dice aquí en Éxodo 2, hermanos. Si nosotros vamos a ver algunas puntuaciones, algunos puntos claves para que nos ayuden a nosotros a entender, amén, cómo criar a nuestros hijos o lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos sean protagonistas el día de mañana. Dice aquí, primeramente, dice que el niño era muy hermoso, amén, y le tuvo escondido por 3 meses. Quiero pararme un poquito para que entienda la historia. Estaba sucediendo que el pueblo dice, comienza el Éxodo diciendo que el pueblo se había muerto José y que el pueblo de Israel había crecido mucho y estaba creciendo mucho, de tal manera que el faraón tuvo miedo y comenzó a matar a los niños hebreos. ¿Ven? Pero llegó a esta familia, en la familia de Moisés, y Leví, dice, amén, de la familia de Leví, dice que tuvieron un niño y este niño era muy hermoso. ¿Ven? Y en la hermosura del niño dice que la madre lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice que tomó e hizo una arquilla. ¿Ven? Entonces, esta madre, hermanos, como toda madre desea, ¿ven?, el bien para su hijo. Lo normal era que si el niño dice que nacía varón, las nodrizas, las que hacían las parteras, las que estaban ahí, hermano, dice que avisaban enseguida a los guardias y mataban a los niños hebreos. Pero este niño, hermano, me imagino la valentía de la madre de haber dado luz sin partera, no sé, en modo tal que escondió al niño por 3 meses, pero ya sabiendo que no lo podía ocultar más, porque no solo iba a morir el niño, sino que también iba a morir el hermano, amén, la madre y el padre, porque acordémonos que él tenía un hermano llamado Aarón. Entonces ya la madre lo dejó en la canastilla y lo hizo, pero dice el 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y pasando sus doncellas por la ribera del río vio la arquilla, amén. Dice el 6, y cuando abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Amén. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo, la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Amén. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Amén. Me gusta mucho esta palabra que se repite, criar. Amén. Dice que la madre crió a ese niño. Imagínense, es una madre afortunada, porque el niño tenía que morir, el niño no murió, y lo crió, y a pesar de que lo crió, le pagaron para que lo críe. Amén. Tuvo todo completo, amén. No le faltó nada a esta mujer, porque era una mujer, hermanos, valiente, hermano, una mujer que se destacó de las demás. Ella no tuvo miedo, hermanos, ella arriesgó su vida, pero por querer salvar la vida de su hijo. Amén. Entonces, hermanos, aquí habla la palabra que crió a su hijo. Dice que después lo llevó y se lo entregó a la hija del faraón y la hija del faraón le puso por nombre Moisés. Pero si nosotros que conocemos, amén, la mayoría de aquí conocemos la palabra, vamos a ver un poco de la historia de Moisés. Amén. Dice que Moisés creció. Amén. No le voy a leer todo lo que está escrito más adelante, pero se lo voy a contar. Dice que Moisés creció. Y ya crecido Moisés era reconciliado príncipe entre los egipcios. Amén. Pero vio un día, dice que estaban castigando a un hebreo. ¿Ven? Acuérdense que él prácticamente tendría que haber sido Egipto. ¿Ven? Pero él vio a un hebreo que lo estaban castigando y él dice que lo defendió. Inclusive dice que mató al soldado que estaba castigando al hebreo. ¿Ven? Pero ¿por qué hizo esto? Porque ahí vemos la crianza de la madre. Amén. No que la madre lo crió para matar a alguien, cuenta va a decir, oye, la madre no. La crianza, la madre le instruyó bien, sabiendo, diciéndole quién era él. Amén. ¿Quién era él en esa vida, hermano? ¿Quién era él en esos momentos? Aunque si era algo difícil que la madre lo instruya, porque imagínense que ese niño tenía que después ir al faraón y le va a decir a la hija del faraón, mira, tú me mandaste a que me críe, me dijo que yo soy hebreo, me dijo que yo soy esto, el otro.
De nuevo la madre ponía en juego su vida. Amén. Pero ella no le importó, sino que ella crió al hijo según los propósitos de Dios. No hay un niño protagonista, sino hay un padre que cría al niño con los propósitos de Dios para su vida. Esa madre, hermanos, crió con propósito a ese niño, y este niño, hermanos, prácticamente creció instruido en la palabra. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, aun cuando fuera viejo, no se apartará. ¿Bien? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos es: ¿en qué camino estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos instruyéndolo en el camino correcto o en un camino equivocado? Porque según la instrucción que usted le da, su niño va a crecer. ¿Bien? Cuando se instruye al niño en el camino, es la instrucción que usted le da. ¿Qué instrucción? Vemos a esta mujer, hermano, que le dio una buena instrucción. Y su hijo sabía, aun cuando podía haber sido príncipe de Egipto, aun cuando podría haber llegado a ser hasta faraón en Egipto, él no le importó eso, porque él sabía quién era en Dios. Él era hebreo, y la madre lo instruyó como hebreo, como hijo de Dios, como siervo del Señor. Entonces Moisés por eso defendió a su hermano hebreo. Y más adelante vemos que dos hebreos también se estaban peleando, y él no le gustó eso y quiso meterse. Qué hermoso es esto, hermano, ver la crianza que le dio esa madre. La madre le enseñó que entre hermanos no se pelea. ¿Ven? La madre le enseñó que entre hermanos no se pelea. Aunque sí es difícil, porque la natura nos lleva a que entre hermanos tenemos diferentes opiniones, tomamos diferentes decisiones, y nos encontramos muchas veces uno contra el otro. ¿Amén? Yo me acuerdo que con mi hermano de pequeño, ¿cuántas veces no nos peleamos? ¿Cuántas veces nos peleamos? Ayer nos acordábamos que nos fuimos de paseo con un hermano, nos acordábamos cuando nos peleamos por el monigote que habíamos hecho para el año viejo. ¿Ven? Habíamos hecho un monigote altote de 2 metros, Mike Tyson, decíamos nosotros, que tenía ahí boxeador en ese tiempo. Y nosotros éramos pequeños. Y los teníamos que llevar a la casa de mi tía para quemarlo. Teníamos que cruzar, no sé si conocen Sauce 6, que están las 4 esquinas. Para ir a Sauce 8 son las 4 calles, esas son peligrosas porque los carros van y vienen. Entonces, íbamos con mi hermano, y me dice: bueno, tú coges las piernas, yo lo agarro aquí de las piernas, y mi hermano se lo pone acá en el hombro y lo agarra de arriba, y vamos cruzando la calle, y en medio de eso viene un carro, y mi hermano me dice: párate, y yo, en vez de pararme, yo corro, y él se para, y entonces se dividió en dos ese monigote. Oye, y después mi hermano, que había construido su año viejo, y me correteó, hasta que llegamos donde mi tía me correteó, hermanos, para quererme pegar porque le había dañado su año viejo. Oye, se puso mal mi hermano, amén. Pero, amén, le cuento porque llega un momento en el cual quizás no vamos a tener la misma opinión. Mire, mi opinión fue que mejor para mí era correr, y la opinión de él era que mejor para él era pararse porque vio el carro. ¿Amén? Y hubo una discusión de esa opinión diferente de uno a otro. ¿Amén? Pero ya después que terminó todo eso, igual ya quemamos ese año viejo, nos abrazamos. Y después, hermano, y aunque mi hermano decía: niños, no se peleen, mire que lo vamos a amarrar barriga con barriga. ¿Cuántos hijos le han dicho así? Bueno, a todos, creo que la mayoría que hemos tenido hermanos nos han dicho: te vamos a amarrar barriga con barriga, porque siempre va a haber pequeñas discusiones, hermano. Pero cuando aprendemos, hermanos, a amarnos. Nosotros sufrimos con mi hermano cuando yo me vine para acá y él se quedó allá. Tuvimos un sufrimiento de estar lejos. Amén. Esa madre lo había enseñado a Moisés quién eran sus hermanos verdaderos. Amén. Los hebreos. Amén. ¿Quién eran sus hermanos verdaderos? Los hijos del Señor. Y entonces ellos amaban a Moisés, aunque sí era considerado como príncipe entre Egipto, en los egipcios, él amaba a sus hermanos hebreos. Y vemos que los propósitos por los cuales la madre lo crió a Moisés se cumplieron en Moisés. ¿Ven? Yo me imagino a esa madre diciéndole, instruyéndole, decía: Moisés, tú vas a vivir en el palacio del faraón. Tú podrías llegar a ser faraón un día de mañana, pero tú no eres escogido para ser egipcio. Tú no eres escogido para ser un faraón. Tú eres escogido para ser un hijo de Dios, para servirle a Dios, para que Dios se glorifique en tu vida, Moisés. ¿Amén?
Quizás otras madres le habrán dicho, oye, Moisés, tú vas a estar en el rey, tú después cuando ya seas rey en Egipto vas a ser faraón, tú me mandas a llamar y vivimos la vida buena porque tenemos todos los bienes en Egipto. No, esa madre lo crió con un propósito verdadero a su hijo, hermano. Ven, para que ese niño sea protagonista el día de mañana. Ese niño que fue criado por esa madre, hermanos, vemos cómo fue, hermanos, escogido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. Para sacar a su pueblo, hermanos, de donde estaban, hermanos, siendo oprimidos. Podemos, hermanos, darle instrucciones a nuestros hijos para que sean los mejores profesionistas y hacemos bien. Pero si no le decimos a nuestros hijos que son primeramente hijos de Dios, nos equivocamos en nuestra instrucción. Por eso les digo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, si usted le dice a su hijo, le instruye de una manera, bueno, su hijo va a seguir esa manera. Pero esa instrucción que usted le está dando está llevando a que su hijo sea un hijo de Dios, a que su hijo le sirva al Señor, a que su hijo sea un siervo o una sierva del Señor. Tenemos que darle una buena instrucción para que nuestros hijos el día de mañana sean verdaderos protagonistas en Dios. El Señor desea que usted traiga a sus hijos a Él. Este texto se los voy a dar, amén, que es el texto para memorizar. Lucas 18, 16. Lucas 18, 16. Vamos a ver si alguien se lo sabe. Lucas 18, 16. Es un texto que tendríamos que saber. Mas Jesús llamándolos, amén, dijo. Mas Jesús llamándolos dijo, ¿qué dijo Jesús? Dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis. ¿Cuál es la prioridad a la cual tú le estás dando o la instrucción que tú le estás dando a tu hijo? Amén. Porque quizás esa instrucción o esa prioridad que tú le estás dando a tu hijo está impidiendo que venga al reino de Dios, que venga Jesús. Entonces muchas veces nosotros nos priorizamos en tantas cosas y eso que ponemos en primer lugar hacemos que nuestros hijos también, hermanos, recaigan en ellos y nuestros hijos no lleguen a los pies de Jesús. Nuestros hijos no lleguen, hermanos, al reino de Dios. El Señor dice que de tales es el reino de Dios. ¿De quién? De esos niños. Entonces, si nosotros traemos a nuestros hijos al Señor, hermano, y no se lo impedimos. No, mijo, hoy día no podemos ir a la iglesia porque tenemos que hacer esto, esto, lo otro. Ponemos en primer lugar otras cosas. El día de mañana después tenemos las consecuencias, que ya nuestros hijos ya no quieren la iglesia. ¿Amén? Que ya no quieren servir al Señor. Ah, no, papá, si tú me queriste así, tú me dijiste que si yo tengo que hacer otra cosa, primero lo otro. Por eso la palabra dice bien, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuera viejo no se apartará. Amén. ¿Cuál es la instrucción que le damos a nuestros hijos? ¿Cuál es la primera que nosotros le damos a nuestros hijos? Mire, yo he tenido conversación con Aarón. Ustedes ya lo han visto que Aarón ya ha crecido. Amén. A veces cuando los niños tienen ya 10 años, usted todavía le puede decir algo y todavía obedece casi al 100%. Pero ya cuando entra en la pubertad, que va a 11, 12 años, ya el niño, usted le dice algo, entonces ya el niño comienza a analizarlo, ya quiere analizarlo con su mente y quiere tomar la decisión que él desee. Amén. En el mundo, la gente del mundo dice que es la del burro, no es la del burro. Bueno, es la edad en la cual nosotros tomamos una mejor decisión para nuestro hijo. O lo criamos bien y le enseñamos bien, o lo criamos mal y lo dejamos que él tome el camino mal. Porque depende de nosotros como padres. Yo me senté la otra vez con él porque me dice, papá, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Me dice, papá. Yo también quiero, como los otros niños, yo tengo que ir a ensayar, yo también quiero tener mi tiempo. O sea, como que él dice, bueno, yo estoy más que los otros. Y le digo, es porque Dios te llamó con un propósito, amor. Le digo, ¿no te gusta servirle al Señor? No, sí me gusta. Entonces le digo, es que los otros niños hacen, le digo, no te preocupes por los otros niños. Tú tienes un propósito para ti. Tú eres de Dios, Aarón. Tú entiendes lo que Dios tiene en tu corazón, lo que sientes en tu corazón por Dios. Entonces cuando ya les dije así, él me dijo, amén, papá.
Entonces está en nosotros, en lo que lo criamos, en lo que lo guiamos, en lo que le enfocamos a nuestro hijo. ¿Qué le enfocamos? ¿Qué le ponemos en su corazón? A nuestro hijo, tú tienes que servirle a Dios, le dije a Aarón. Tú estás para servir al Señor. ¿Sí o no, Aarón? Le digo que tú tienes que servir al Señor. Y él me queda viendo y me dice, sí, papá. Hermanos, que Dios confirma y afirma la palabra a la cual nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Entonces aquí el Señor le dijo en Lucas 18:16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿A quién llamaba Jesús? No, Jesús no estaba llamando a los niños, Jesús ya estaba llamando a los adultos, los llamó. Le dijo, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis. Los niños querían salir corriendo donde Jesús, pero los adultos le decían, no, no. ¿Ven? Y ahí dice, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis. Porque de tales es el reino de Dios. Amén. De tales es el reino de Dios. Miren, el mundo entero le van a enseñar muchas cosas malas a sus hijos, pero si usted le ha enseñado la palabra del Señor, amén. Porque nosotros nos damos cuenta cuando nuestros hijos van a la escuela, regresan de la escuela, y se los cuento aquí entre nosotros, Benjamín, el año pasado, hubo un momento en el cual no podía dormir, y dormía con miedo. Y nosotros nos preocupamos con mi esposa, ora, intercede por él, porque dice que sentía demonios que lo venían a molestar. Se lo digo así claramente, demonios que lo venían a molestar. Entonces nosotros orando, y entonces, por eso digo, depende cómo lo instruimos. Nosotros le decíamos, amor, tú sabes lo que eres el Señor, tú sabes. Entonces esto y lo otro. Y viene un día y él confiesa, dice, mamá, papá, le dijo, bueno, la dijo a la mamá. Le dijo, mamá, la verdad que en mi escuela están los niños jugando Dragon Ball y me enseñaron que hay que jugar Dragon Ball y me regalaron estas cartas. ¿Ven? Y él había escondido unas cartas de Dragon Ball. Bien escondida la tenía, bien. Hermano, y tuvo como más de un mes que él no podía dormir solo. Él lloraba, se levantaba. Prefería dormir en el mueble que en su cuarto donde tenía esas cartas, hermanos, ahí metidas. Entonces, pero la instrucción de los padres vale mucho. Mi esposa le dijo, tú sabes que eso no está bien, ¿verdad? Sí. Entonces él dice que mi esposa me contó que después él oró y le pidió perdón al Señor, hermano. El momento que mi hijo le pidió perdón al Señor, ¿cuántos años tiene Benjamín? 9 años, un niñito de 9 años le pidió perdón al Señor. El momento que le pidió al Señor, hermanos, de ahí para adelante ha dormido tranquilo, de maravillas, como uno puede decir. ¿Ven? Pero la gente de afuera, aunque los niños mismos de afuera los pueden influir mal a nuestros hijos. ¿Ven? Entonces, él, hermanos, entendió que había hecho mal, se llevó de nuevo al Señor. Entonces, por eso dice ahí muy bien en Lucas 18:16 que tenemos que aprenderlo ahí. Mas Jesús les dijo, llamándolos, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de Dios. Yo me alegro, hermano, porque verdaderamente que fue un tiempo de angustia de ver que mi hijo no dormía bien. Que él no quería dormir ahí, se les iba a meter al cuarto de las hermanas, ya las hermanas tan grandes, ya le decían, Benjamín, tú ya estás grande, no entramos todos en el mismo cama, lo mandaban. Y él ahí, a veces, había un momento en el cual, a la hora que nosotros nos levantábamos para llevarlo a la escuela, lo veíamos con las ojeras que no había dormido. ¿Ven? Por quizás se dejó, hermanos, llevar de las cosas de los otros niños, pero él entendió que no estaba bien. Y él dijo, mamá, no, mire, yo tengo esto. Le dijo a la mamá, mamá, yo creo que es esto que he hecho mal. Mire. Entonces, cuando nosotros criamos a nuestros hijos en el Señor, nuestros hijos van a entender quiénes son en Dios. Y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Aun cuando hagan cosas equivocadas o tomen decisiones equivocadas. Como yo le decía al principio, ¿fue bueno que Moisés mate al soldado de Egipto? No, no fue bueno. La madre no lo crió para que mate a un soldado de Egipto. Él se dio cuenta cuando sus mismos hermanos hebreos le dijeron, te han puesto a ti por juez por medio de nosotros, o vas a matarnos también como mataste a Egipto. Ahí él se dio cuenta. Hizo algo malo quizás Moisés, amén. Pero la madre lo había criado, amén. Usted lee en Éxodo 2 y creo que lo repitió 3 veces, decía que lo crió la madre lo había criado para que en él se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Entonces hubieron muchos niños protagonistas en la Biblia. Moisés fue uno de ellos, hermanos. Moisés, de un niño que fue entregado al Señor, llegó a ser el hombre que libertó, o que sacó a su pueblo de Egipto, hermano, y lo llevó a la tierra prometida.
Amén. Lo llevó hasta allá, hasta la promesa que Dios le había dado. Qué hermoso, hermano, es que la madre influenció muy bien a su hijo para que su hijo sea un protagonista en la vida, hermano. Antes de llegar a los puntos de aquí, hermanos, que tenemos en el estudio, yo quiero acatar, porque mientras yo estaba leyendo esto, hermanos, del estudio que había que dar, el Señor me llevó a dos personajes bíblicos muy hermosos, que no están aquí, por eso quiero tomarlos en cuenta. El primero es Samuel. Amén. Y quiero que usted vea en Samuel, en 1 Samuel, la importancia, amén, de que cuando nosotros entregamos nuestros hijos a Dios, cuando nosotros le entregamos a nuestros hijos en las manos del Señor, amén. ¿Cuántos han entregado a sus hijos en la mano del Señor? Amén. Bueno, entonces vamos a ver mire lo que está aquí escrito, porque la madre de Samuel no solo lo entregó de boca, sino también de verdad, que en actitud verdadera. Porque muchas veces nosotros podemos decir, si yo entregué a mi hijo al Señor, ¿y entonces por qué tu hijo no está sirviendo al Señor? Te pueden decir. Mire la madre de Samuel. Samuel dice vamos a leer el 1:28 primeramente, amén. Vamos a leer 3-4 versículos. 1:28. La madre de Samuel se llamaba Ana. Dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Acuérdense que Ana era una mujer estéril y Samuel fue su primer hijo. Ella no sabía si iba a tener más hijos. Amén. Pero dedicó ese hijo ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos hemos dedicado a nuestros hijos a Dios? Amén. Yo he dedicado a mis hijos a Dios. Por eso que los impulso, amén, a servir a Dios. Aunque si a veces ellos me dicen, papá, como que me estás obligando, le digo, no es que te estoy obligando, pero tienes que hacerlo, le digo. Entonces, pero después me dice, papá, es verdad, tengo que hacerlo. Porque ellos entienden, hermano. Usted hable y verás que el Espíritu Santo va a tratar con la vida de su hijo. Usted dígale, tú tienes que servir al Señor, tú eres un hijo de Dios. Entonces, mire, Ana lo entregó al Señor, a Dios, a su hijo, ¿cuándo? Para toda la vida. Todos los días que él iba a vivir, dijo que le había entregado para el Señor. Seguimos en 1 Samuel y vemos en el capítulo 2, ¿amén? En el versículo 18, Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Amén? Y el 19 dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Dice que la madre había entregado a su hijo al sacerdote. Amén. Se lo había entregado. Se lo había dejado ahí en el templo del Señor para que sirva al Señor todos los días. Y además de eso dice que lo vestía para que sirva al Señor. Qué hermoso es como esta madre, hermanos, vestía a su hijo. Amén. Lo vestía, dice, con efod de lino. Amén. O sea, le traía vestido y decía, no, mi hijo, tú eres un sacerdote. Así que te voy a vestir como sacerdote, para que tú le sirvas a Dios todos los días de tu vida. Amén. Entonces nuestros hijos pueden ser protagonistas, sí, pero depende de la enseñanza que nosotros le estamos dando. Amén. De cómo nosotros los estamos guiando, llevando. Yo le digo así, el otro día le dije a Aarón, le dije, Aarón, ven acá, y lo pongo a ver. Le digo, ¿te gusta este Eterno? Y me dice, me queda viendo primero como extraño y me dice, ya va a quererme meter el terno a mi papá. Le digo, ¿te gusta este terno? Le digo, me dice, sí. ¿Y qué tú dices? Si te lo compro, te lo metes. ¿Para que sirvas al Señor? Me queda viendo. Sí, papá, está bien. Amén. Entonces, ya lo van a ver pronto. Ahorita no se lo he comprado porque todavía hace calor. Yo sé que con el calor yo lo sufro. Me pongo así, pero no quiero que tampoco mi hijo coja, tampoco así hacerle más fuerte, con más fuerza, no, pero con calma. Pero me dijo, sí, papá, y me agradó. Porque el muchacho normalmente a esa edad que quiere, vestirse, no, ropa así, así, no. Le dije, ¿te gusta? Sí. ¿Para que sirva el Señor? Sí. Amén, le digo, entonces. Me alegró el corazón, hermano, amén. Entonces vemos, hermanos, cómo la mamá de Samuel, amén, le había, hermanos, inculcado a su hijo, criado a su hijo, amén, diciéndole o vistiéndole, hermano, de manera que agrade a Dios y que sea algún día de mañana un sacerdote del Señor. Y acordémonos que ya Samuel no estaba todos los días en su casa. Amén.
¿La mamá cuánto lo veía Samuel? Una vez al año. Después que había cumplido un año lo entregó al Señor, lo entregó a la casa del Señor y ahí lo veía una vez al año. Pero me imagino que Ana, que vemos que era una mujer de oración, oraba por Samuel. Amén. Y cuando lo veía Samuel, le hacía entender el hombre de Dios que era, hermanos, que él era. Así tenemos que nosotros hacer entender a nuestros hijos que ellos son hijos de Dios, hermano. Amén. Que son hombres y mujeres que tienen y van a servir al Señor en cosas grandes. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Más adelante, en 1 Samuel, capítulo 3, ¿amén? Del versículo, vamos a leer del 1 en adelante, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba sentado Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Amén. Qué hermoso, hermano, esta historia de Samuel. Amén. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Dónde pasaba Samuel su juventud? ¿Dónde la pasó? En el templo de Jehová, ministrando a Jehová, ministrando al Señor. Amén. Él estaba ahí, hermanos, aún cuando dice que escaseaba la palabra, él seguía ahí ministrando al Señor. Dice que aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Hermanos, mira, antes que la lámpara que se apague, estuvo ahí a Samuel como relevo, un niño que llegó a ser protagonista. ¿Por qué llegó a ser protagonista Samuel? Por la enseñanza que le inculcaron sus padres. Mire esa madre cómo lo entregó al Señor, lo dedicó a Dios, lo llevó a la casa del Señor y cómo lo vestía para que el Señor se agrade de él. Amén. Y el Señor que se agradó de Samuel lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que Samuel dice que por 3 veces lo llamó y Samuel no entendía que era el llamado. Hasta que él le dijo, cuando te llame, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Amén. Y él le dijo, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y Dios, hermanos, amén, habló a Samuel. Dice el 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ven qué hermoso es, hermanos, que le enseñemos a nuestros hijos que ellos son, ¿qué cosa? Siervos del Señor. Amén. Siervo del Señor. Usted inculque, diga, se lo repita, hermano. Tú eres siervo del Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Amén. Hermanos, y Samuel fue considerado uno de esos siervos tan grandes en el Señor. Un niño que fue dedicado a Dios, llegó a ser el protagonista en el Señor. Entonces vale la pena que nosotros dediquemos a nuestros hijos al Señor. Vale la pena, hermano. Vale la pena, hermano, que lo empujemos ante el Señor. Vale la pena, hermano. La palabra de Dios dice, empújalos a entrar. Si empujamos a otros, ¿por qué no vamos a empujar a nuestros hijos? Si impulsamos a otros, ¿por qué no vamos a impulsar a nuestros hijos? Si le hacemos el llamado a los otros, ¿por qué no le hacemos también el llamado a nuestros hijos? ¿Amén? Yo me acuerdo que cuando Ruth se iba a bautizar, aunque si la bautizamos a los 11 años, porque todavía no había cumplido los 12, pero ella ya comenzaba, desde los 10 años comenzó, la mayoría lo vio que desde los 10 años ella comenzó a sonar el piano, ella comenzó a servir al Señor. Entonces dijimos, bueno, el próximo año la bautizamos. Ya tiene 11 añitos, no ha cumplido todavía los 12, pero porque los 12 ya lo cumple en febrero. Y los bautizos lo hacemos siempre en los meses del Estado, que lo hicimos en agosto, septiembre.
Lo hicimos en el río. Yo me acuerdo que estábamos allá, ella le dijo a la mamá, le dijo así, mamá, yo estoy sirviendo al Señor, le dijo a Ruth, pero yo nunca he hecho la oración de arrepentimiento. Él le dijo, Verónica se quedó sorprendida y le dijo, ¿verdad, mija? Ven acá, vamos a orar, le dijo Verónica. Entonces Verónica le entregó al Señor, le hizo la oración de arrepentimiento. Le dijo, mija, dile al Señor que te arrepientes de todos tus pecados. Porque dice, porque yo tengo que, si tengo que bautizarme, tengo que estar arrepentido de todos mis pecados. Mire, cuando usted inculca a sus hijos en el camino, ellos van a darse cuenta quizás si a alguien le falta algo, si algo necesitan. Amén. Y se lo van a pedir a usted mismo y le van a decir, papá, mamá, ayúdame en esto. Qué hermoso fue, hermano, ese día. Y hermano, yo me regocijaba ahí porque yo dije, cuando uno enseña a sus hijos, hermanos, a servir a Dios, ellos, a pesar de que ven en pruebas y dificultades, ellos van a estar ahí, hermano, sirviéndole al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos Samuel, hermano, que su madre le enseñó a Samuel, su madre lo vistió a Samuel en manera como sacerdote de Dios, y Dios se agradó de todo esto, hermano, y escogió a Samuel para hacer cosas poderosas en Dios. Amén. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos hagan cosas poderosas en el Señor? Yo lo creo, yo quiero, hermano, yo deseo, yo se lo digo al Señor siempre, Señor, quizás hay cosas que yo no he llegado a hacer en ti, pero Señor, ahí tengo 5 hijos, señores, cógelo a todos ellos y haz cosas poderosas en ellos, le digo. Amén. Y así que sea nosotros, hermanos, pidiéndole a Dios que haga cosas poderosas en nuestros hijos, hermano, amén, en nuestra descendencia. Amén. Yo siempre le digo al Señor, en mi oración, Señor, yo quiero ver hasta mi 4ª descendencia, Señor, sirviéndote a ti. Amén. Dice que, creo, no me acuerdo quién fue, hubo uno que estaba leyendo el otro día que dice que vio hasta su 4ª descendencia servir a Jehová. Amén. Y así yo, hermanos, deseo que mi descendencia sirvan a Dios. Que yo y mi casa, hermanos, sirvamos siempre al Señor, hermano. Amén. Y ese también es mi deseo, que usted también ponga su hogar para que también su hogar sirva al Señor siempre. Amén. Mire este otro hombre, hermano, que está en Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Vamos a leer nomás los 2 primeros versículos. Después le voy a contar un poquito la historia de este niño. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? ¿De cuántos años? 8 años. Mire, de 8 años él comenzó a reinar delante de Jehová. Amén. En Jerusalén, 31 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai de Boscac. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Amén. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Y hoy tenemos una gran oportunidad, que es que los hijos los criamos papá y mamá, juntos. Amén. La mayoría de hijos son criados por papá y mamá juntos. Aunque sin más tiempo sabemos que pasa la madre con los niños. Amén. Pero aún los padres tenemos. En ese tiempo los reyes, hermanos, eran dejados solos con sus madres. Acuérdense que los reyes tenían a veces hasta muchas mujeres y cada mujer tenía a su hijo y iba criando, hermano. Por eso que aquí resalta, hermano, a esta mujer. Cómo esta mujer crió a su hijo. Un niño de ¿cuántos años? De 8 años. Amén. Y dice ahí que reinó 30 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, desde los 8 años, hermano, comenzó a reinar. Él fue criado por su madre y desde los 8 años que comenzó a reinar, él dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esta historia de Josías siempre me impacta, hermano. Porque es un muchacho, hermanos, que desde muy pequeño comenzó a buscar a Dios. Si usted sigue leyendo y lee en Crónicas, dice que a los 12 años comenzó a limpiar Jerusalén y comenzó a limpiar el templo de Jerusalén, hermanos. Y después a los 18 años de su reinado dice que él comenzó, hermanos, a los 18 años dice que encontró el libro, hermanos, de Jehová, hermanos, porque era tanto tiempo que los sacerdotes habían abandonado la casa del Señor
y ya no tenían ni la Biblia en mano. Amén. Pero él lo encontró, hermanos, y usted ve, hermanos, que comenzó, hermanos, a reformar aquí en el capítulo 23. Usted ve más adelante que dice reformas de Josías. Usted ve más adelante, siempre en el capítulo 23, dice que Josías celebra la Pascua y comenzó a hacer, hermanos, cosas maravillosas delante de Dios. Pero ¿por qué hizo eso maravilloso delante de Dios? Este niño, hermano, es uno de los niños que más a mí me impacta. Porque de 8 años comenzó a reinar y me impacta porque desde los 8 años, hermano, hizo lo bueno delante de Dios, hermanos, y le agradó a Dios, hermanos, como fue Josías en su reinado. ¿El padre de Josías era bueno o era malo? ¿Quién sabe si el padre de Josías era bueno o era malo? El padre de Josías era malo. Usted lee en el capítulo 21, el versículo 19, dice que de 20 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mexulemec, hija de Arús de Jocbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Como había hecho Manasés, su padre. Amén. Este niño venía de una descendencia que había hecho lo malo, pero la madre lo llevó a hacer lo bueno. Amén. Mire la influencia que tiene un padre en un hijo. La influencia que tiene un padre en un hijo. Usted puede decir, bueno, es que mi marido no me ayuda, o bueno, que mi mujer no me ayuda. No, basta uno que influya bien a su hijo, hermano, ese hijo va a ser un siervo del Señor. Basta uno, hermano. La palabra dice que si uno se para en la brecha, hermano, basta uno, hermano, que le diga a su hijo esto, lo otro, sigue adelante. Y verá que ese niño, esa niña, van a ser hijos y siervos de Dios. Amén. Usted párese firme y continúe, hermanos, impulsando a su hijo que sirva a Dios. Continúe impulsando a su hijo que glorifique a Dios. Y continúe impulsando a su hijo a que sea ese siervo de Dios, el cual Dios lo ha llamado, hermano. Entonces este niño, Josías, fue protagonista, hermano. Fue protagonista. Ya habían perdido, hermanos, las buenas costumbres, hermanos, en Israel. Ya no celebraban las fiestas del Señor. Ya no leían la palabra porque la habían perdido. Dice que adoraban en montes altos, en lugares altos. Pero Josías, hermano, dice que reformó todo eso. Que limpió, hermanos, Jerusalén. Que limpió la casa del Señor, hermanos, y que le sirvió a Dios con agrado. Y 30 años reinó en Jerusalén y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Cuántos deseamos que con nuestros hijos hagan lo recto ante los ojos de Dios? Amén. Todos lo deseamos. Entonces nosotros somos los impulsores para que nuestros hijos puedan ser protagonistas en Dios. Amén. Nosotros somos los impulsores a que nuestros hijos sean protagonistas en el Señor. Vamos a ver rápidamente, amén, en los últimos 15 minutos que nos quedan, rápidamente 3 ejemplos más. Amén. Jacob. Se habla de Jacob y vamos a leer solo los versículos para no irme tan rápido, para no alargarme mucho, porque si no no me da el tiempo. Génesis 25, 22. Se dice que Jacob desde el vientre de la madre, ¿bien?, desde el vientre de la madre ya peleaba por su bendición. Peleaba por ser protagonista. 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay dentro de tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aunque si Jacob era menor, ese Jacob desde el vientre de su madre luchó porque quería ser protagonista, porque quería llegar, hermano, a tener la bendición de Dios. Amén. Vámonos rápidamente a Génesis 32, 26. Amén. Génesis 32, 26. Entonces, este muchacho que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, luchó por su bendición. Y vemos en Génesis 32, 26, que dice, y dijo, déjame que raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices.
Hermano, este muchacho fue inculcado en luchar por su bendición. Amén. Él fue inculcado que tiene que luchar para ser bendecido. Sabemos que luchó por sus esposas. Trabajó 14 años, hermano, por sus esposas. Que él en sí quería solo una de esas dos esposas, pero le dieron dos. Amén. Pero luchó, hermano. Cuando nosotros somos inculcados, hermanos, a luchar, hermanos, vamos, hermanos, a pesar de la adversidad, vamos a luchar, hermanos. Amén. Cuando nuestros padres nos inculcan y nos dicen, no, tú tienes que luchar por seguir adelante. Tienes que seguir adelante. No te tienes que quedar. Amén. Jacob fue inculcado, hermano, por luchar, y él luchó por su bendición, hermano. Luchó toda su vida para ser bendecido. Y llegó a ser Israel, el pueblo del Señor. Si nosotros, hermanos, inculcamos a nuestros hijos a luchar, ellos van a perseverar en lo que desean, en lo que necesitan, hermano. Amén. Entonces este niño Jacob, vemos que desde el vientre, ¿qué dice en Jeremías? El versículo en Jeremías dice que desde el vientre de nuestra madre, él ya nos había escogido, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha escogido ya ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean una gran nación en Él. Para que sean protagonistas. ¿Amén? Juan el Bautista, otro muchacho, hermanos, amén, que fue desde antes de nacer, ya fue escogido por Dios para ser protagonista, hermano. Lucas 1:7, hermano, vamos a Lucas 1:7. Lucas 1:7, amén. Dice Lucas 1:7, este ventilador. Dice, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Amén. Dice el 8, y aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Jehová según el orden de su clase. Me gusta esta parte y la leí en el 8 porque me gustó eso que dice ahí. Aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Jehová. ¿Sabemos quién fue Juan el Bautista? Amén. Dice en Mateo 11:11. Léalo conmigo, Mateo 11:11. Y vea lo que dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor de Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. De Juan el Señor habló que fue el mayor de todos los profetas, el Señor Jesucristo. Solo podemos decir, bueno, pero yo creo que Isaías fue un buen profeta mayor. No, para el Señor Jesucristo, mire, que es Dios, Juan Bautista fue el mayor de los profetas. Amén. Pero me encantó, hermanos, este versículo 8, que Juan Bautista fue el mayor de los profetas porque tenía unos padres que servían a Dios. Dice que Zacarías ejerció el sacerdocio delante de Dios. Qué hermoso es, hermanos, saber, hermanos, esto de aquí, porque nos impulsa a nosotros servir cada vez más a Dios. Si nosotros servimos a Dios, Dios va a hacer ese trabajo, ese milagro, esa promesa en nuestros hijos. Siempre me acuerdo, hermano, y lo digo, de esta mujer, hermano, que a mí me lleva fe, la mujer que dice que oraba y oraba por su hijo. Aunque su hijo estaba en malos pasos, ella seguía orando. Cuando conoció a Dios, comenzó a orar por su hijo. Y el día que le dispararon a su hijo, que lo habían matado, ella dijo, mi hijo no está muerto porque yo sé la promesa que Dios me ha hecho de mi hijo. Dice que ella llegó a la ambulancia, oró por su hijo y su hijo revivió. ¿Amén? Y de ahí para adelante su hijo comenzó a servirle a Dios. Amén. Y ella estaba ministrando en Dios. Aquí dice que Zacarías estaba ministrando en el Señor.
Amén. Entonces, cuando usted que está, hermano, ministrando en el Señor, cuando usted está trabajando por el Señor, hermano, sus hijos están en la mano del Señor, hermano. Dios guarda a sus hijos, a nuestros hijos. Amén. Sabemos que Juan el Bautista, hermano, fue uno de los mayores, dijo el Señor Jesucristo, el mayor de los profetas. Sabemos que Juan el Bautista bautizó al Señor, fue el precursor del Señor, hermano, hizo cosas maravillosas. Y nació de una mujer que era estéril, hermano. Pero nació con un propósito en su vida, hermano. Así, hermano, nuestros hijos han nacido porque Dios tiene propósito para ellos. Amén. En mi trabajo me dicen siempre, oye, ¿por qué tienes 5 hijos? Y yo se los digo a ellos y pienso que también lo he hecho aquí. Yo digo, mire, después del tercer hijo, la verdad que yo me estaba cuidando. Pero si Dios me trajo 2 hijos más es porque Dios tiene propósito en ellos. Amén. Y yo digo, mis hijos si han nacido son porque Dios tiene propósito en ellos. Amén. Y me gustaría que usted también siempre declare que Dios tiene propósito en su hijo. Si Dios le dio un hijo a usted, es porque Dios quiere hacer cosas grandes en él. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos como último ejemplo, hermanos, rápidamente a Jesús de Nazaret. Amén. Un niño que nació también con propósitos. En Isaías 7:14 ya anunciaba a nuestro Salvador. Amén. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y sabemos que María fue tomada entre las mujeres y dio a luz a su hijo, amén, llamado Jesús. Y hermanos, vemos en Jesús, hermanos, el niño, amén, que no voy a leer todo porque estoy tratando de escoger lo que leo, pero no voy a leer todo. Voy a recontarlo todo mejor, porque usted se la sabe la historia y usted va a ir yo sé que ustedes son como los de, creo que eran los de Antioquía, los de Berea, que dice que después iban a su casa y leían lo que le habían y hacen bien. Eso siempre tenemos que hacer, hermano. En nuestra casa revisar lo que hemos escuchado del Señor. Amén. Porque aprendemos doble, aprendemos aquí y aprendemos en nuestra casa de nuevo por nosotros mismos. Amén. Entonces dice que ellos revisaban lo que Pablo les enseñaba para corroborar que iba conforme a la palabra. Jesús, hermano, dice que a la edad de 12 años se le perdió a su madre. Amén. A la edad de 12 años se le perdió a su madre. Yo me acuerdo que una vez con Voltaire, éramos pequeñitos, y no es que nos perdimos, pero nos quedamos en la escuela como 2 horas más, jugando pelota nos quedamos, y éramos pequeños. Yo creo que Voltaire habrá tenido unos 8, 9 años, y yo habrá tenido 6 o 7, porque somos años diferentes, que nos habíamos perdido a mi mamá. Pero nosotros, como a nosotros nos gustaba el fútbol, nos quedamos jugando fútbol. ¿Sí no? Jesús se perdió, pero que Jesús, como le gustaban las cosas del Señor, ¿a dónde se fue? Al templo de Dios. Amén. Entonces el día que nuestros hijos quizás se nos pierdan de nuestras miradas, si lo hemos criado bien, ellos se van a ir a donde nosotros lo hemos criado. ¿Sí no? Si lo hemos criado en la casa del Señor, ¿a dónde van a correr nuestros hijos? A la casa del Señor. Se dicen que todos los años ellos bajaban a las fiestas. Y llegó el 12º año de Jesucristo, que bajaron a la fiesta y el Señor, para ellos se le perdió, pero el Señor, como ellos lo habían acostumbrado a que tenían que ir a la fiesta del Señor, al templo, a la casa del Señor, entonces cuando se dieron cuenta María y José, que eran los encargados de criar a Jesús, regresaron y se lo encontraron en el templo de Dios. Hagámonos esa pregunta que yo me la estaba haciendo. Si mi hijo se pierde, ¿dónde lo voy a encontrar? Amén. O mejor dicho, cuando mi hijo no esté a mi mirada, ¿dónde va a estar él? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Cuál va a ser su opinión? ¿Cuál va a ser su elección cuando mi hijo no está a mi mirada? Porque se les perdió de las miradas de ellos. Pero ¿cuál fue la elección de Jesús? De este niño que fue protagonista en la Biblia. ¿Cuál fue la elección de Jesús? Estar en la casa del Señor. Cuando nuestros ojos no ven a nuestros hijos, ¿cuál es la elección que nuestros hijos toman? Va a ser la elección de la cual nosotros lo hemos criado, en cual nosotros lo hemos guiado.
Esa va a ser la elección que nuestros hijos tomen. Entonces Jesús tomó la elección de ¿cuál fue la elección que tomó Jesús? Bueno, mis padres me han enseñado que todos los años tenemos que ir al templo. Yo me he quedado de la caravana, me he perdido, pero me quedo en el templo. Amén. Y al Señor Jesús cuando lo encontraron le preguntaron la madre, ¿qué haces aquí? Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Amén. ¿Y quién le había dicho a Jesús que esos eran los negocios de su padre? Usted ha hecho esa pregunta. ¿Quién le ha dicho a Jesús que esos eran los negocios de su padre? Era un niño, pero María lo crió según el propósito. Dios se lo entregó a María para que María lo críe según el propósito. María lo inculcó sabiendo y diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el libertador, tú eres el Emmanuel, tú vas a hacer esto en Dios. Por eso que cuando Jesús le responde a María, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ella dice, yo le enseñé eso a mi hijo. Yo me imagino a María de asustada a orgullosa, porque estaba asustada que se le perdió su hijo, pero después estaba orgullosa que lo encontró haciendo lo correcto, lo que ella le había enseñado. ¿Y cuántos de nosotros no estamos orgullosos cuando encontramos a nuestro hijo haciendo lo que le hemos enseñado? ¿Amén? Pienso que si encontramos a nuestro hijo haciendo lo que nosotros le enseñamos, somos orgullosos. Decimos, gloria a Dios que nuestros hijos están haciendo lo que le he enseñado. Amén, amado hermano. Amén. Sabemos que Dios, el Señor Jesús, hermanos, fue protagonista, el niño que creció y fue el protagonista más grande en la tierra porque Él entregó su vida por nosotros, hermano. Amén. Vamos a terminar con 1 Corintios, hermano, 15:4. Bueno, y vamos a terminar con Proverbios, pero de Jesucristo. 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Habla de Jesucristo, hermanos, y de la resurrección. Él fue un niño con propósito y Él cumplió su propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? De entregar su vida por la humanidad, por rescate de la humanidad. Hermanos, y aquí nos enseña, hermanos, que Él fue sepultado, pero también resucitó con poder y con gloria, hermanos. ¿Se cumplieron los propósitos de Dios en su vida? Sí, amén. Se cumplieron los propósitos de Jesús. Fue un niño que nació para ser protagonista. Y yo a través de esta enseñanza, a través de este título maravilloso que le pusieron a esta enseñanza, yo dije, Señor, mis hijos tienen que ser protagonistas en ti. Deseo que mis hijos sean protagonistas en tu obra. Amén. Y yo pienso y deseo que también los hijos de cada uno de ustedes, pienso que ustedes desean y pienso que sus hijos tienen que ser y van a ser protagonistas en la obra del Señor, hermano. Amén. Criémoslos como los crió María, como los crió la prima de María, se me fue el nombre, Elizabeth. Iba a decir Bexaya, no, es Elizabeth. Criemos como crió la mamá a Moisés. Criemos, hermanos, como crió, hermanos, la mamá de Jacob, como la crió Ana a Samuel. Amén. Como lo criaron a Josías. Hermanos, que hicieron niños que fueron criados y hicieron lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Para terminar, Proverbios 22:6. Amén. Proverbios 22:6, versículo que lo he repetido muchas veces en esta predicación. E instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Moisés, a los 80 años, ya a una edad avanzada, amén, se acordó que él tenía propósitos en Dios, o que Dios tenía propósitos en él. Aunque si él ya se había dado a la vida de criar ovejitas por allá lejos, hermano, él se acordó que Dios lo había llamado con propósito. Y cuando vio esa zarza ardiendo, hermano, y que no se apagaba, yo me imagino, hermano, Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, que no se apagaba, él dijo, aquí hay algo. Puede ser que Dios de nuevo me está llamando. Y fue a ver esa zarza, hermano. ¿Amén? Entonces, hermano, cuando nosotros criamos a nuestros hijos en el camino, aún dice, cuando fueren viejos, no se van a apartar de él.
Aún, hermanos, que tú ves que quizás no se cumplen los propósitos hoy, el día de mañana Dios va a cumplir esos propósitos por cual los llamó. Amén. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos, cada uno de nosotros, es: ¿en qué camino estamos instruyendo a nuestro hijo? Hágase esa pregunta. ¿En qué camino estoy instruyendo a mi hijo? A Jesús lo instruyeron en el camino del templo y él, cuando se perdió o cuando los ojos de los padres no estaban en él estaba en el templo. Amén. ¿En qué camino estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿En qué camino los estamos instruyendo? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean protagonistas. Amén. Todos esos niños, hermanos, qué hermoso que veo en las escuelas dominicales, cómo los niños están avanzando, cómo los niños salen aquí a dar esas predicaciones de las enseñanzas que ellos reciben también, hermano. Amén. Entonces así sigamos, hermano, instruyendo a nuestros hijos para que ellos sean protagonistas en el Señor, hermano. Impúlselo, empújelo, anímelo para que su hijo, hermano, glorifique a Dios, para que su hijo le sirva al Señor. Cierre sus ojos, hermano, y haga una oración fuerte para que su hijo, su hija, sean protagonistas en el Señor. Que el Señor cumpla su propósito. Pídale sabiduría para que Dios le ayude a cómo criar a su hijo, hermano, porque no es fácil el camino, pero la sabiduría de Dios nos va a ayudar y nos va a enseñar cómo criar a nuestros hijos para bien. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te damos, Señor, por tenernos en tu presencia, Señor, Padre, en tu casa de oración, donde tú envías bendición y vida eterna, Señor, Padre, aquí en este lugar, Señor, te pedimos la bendición, Señor, Padre, para cada uno de nosotros, Señor, Padre, amado Dios, para mis hermanos, Señor, Padre, te pido la bendición, Padre, para nuestra familia, Señor Padre amado Dios. Hemos hablado de hijos, de niños protagonistas, Señor Padre amado Dios. Señor Padre amado Dios, y haciendo, Señor Padre, el estudio, yo me di cuenta, Señor Padre amado Dios, que Señor Padre recalca, Señor Padre, todo, Señor Padre amado Dios, en la instrucción que le da el Padre, Señor Padre amado Dios. Ayúdanos, Señor Padre, dándonos sabiduría de lo alto, Señor Padre amado Dios, para nosotros poder criar a nuestros hijos con temor y temblor, Señor Padre, ante tu presencia, Señor Padre amado Dios, para que ellos sean guiados, Señor Padre amado Dios, a un camino correcto, a un camino bueno, Señor Padre, día a día, Señor Padre amado Dios, para que ellos, Señor Padre amado Dios, puedan, Señor Padre amado Dios, ejercer tus propósitos en sus vidas, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre amado y Rey. Te pedimos por ellos, Señor Padre, para que tú lo toques a través de tu Espíritu Santo, Señor Padre amado Dios, para que tú toques a nuestros hijos, Señor Padre amado Dios, porque nosotros lo hemos dedicado a ti, Señor Padre amado Dios, así como lo dedicó Ana, Señor Padre amado Dios, así nosotros hemos dedicado a nuestros hijos, Señor Padre, para que ellos te sirvan a ti, Señor Padre amado Dios, para que tú te glorifiques en ellos, Señor Padre amado Dios, cumple tus propósitos en ellos, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre amado Dios, y te agradecemos, Señor Padre, porque tú eres bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano.